Hoy vamos a preparar este delicioso pastel de fresa con relleno de fresa. Este relleno es esencial porque se usa tanto en el glaseado, en las capas del pastel y para rellenarlo, así que lo preparamos primero. Empezamos añadiendo unas 6 tazas de fresas enteras. Pueden ser frescas o congeladas y descongeladas, a una licuadora con 3/4 de taza de azúcar granulada. Licuaremos hasta que la mezcla esté suave y homogénea. Luego, vertemos la mezcla en una cacerola mediana. Calentamos la mezcla a fuego medio alto, revolviendo ocasionalmente, hasta que empiece a hervir. No es que hierva por completo, pero una vez que veas burbujas, puedes reducir el fuego a medio bajo y dejar que la mezcla se reduzca de 50 a 60 minutos. Sé que esto es mucho tiempo, pero necesitamos que el volumen se reduzca a unas 3 tazas antes de poder agregar la mezcla de maicena. Una vez hecho esto, mezclaremos 1/4 de taza de agua y 1/4 de taza de maicena. Vas a mezclarlo hasta que esté completamente combinado y luego verterlo en la mezcla de fresa. Y la mezcla debe espesarse visiblemente a medida que la maicena se cocina y se ve algo como esto. Y no te preocupes si se ve un poco líquida. Prometo que continuará espesando a medida que alcance la temperatura ambiente. Luego retiramos la mezcla de calor y adentro la ralladura de un plato de limones, el jugo de la mitad de ese limón y una pizca de sal. Y cuando estemos todo eso, vamos a lo que vamos a poner esto en un bol y lo vamos a calcer a la temperatura. El plato de la crema lleva 1 hora de cocinado y 1 hora de desconexión. Este plato tarda aproximadamente 1 hora en cocinarse y 1 hora en enfriarse. Y mientras enfría, trabajamos en las capas de pastel de fresa. Primero, combinamos los ingredientes secos, que incluyen 3 tazas de harina, 2 tazas y media de azúcar granulada, 1/4 de taza opcional de polvo de fresa liofilizado, 2 cucharaditas y media de polvo de hornear y 1 cucharadita de sal fina. A continuación, mezclamos 1 taza o 2 barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Por alguna razón, puse el accesorio de batidor aquí. Normalmente, uso el accesorio de paleta para todo, pero cualquiera de los dos funcionará. Y, por supuesto, también puedes usar una batidora de mano para esto. Luego mezclamos 1 taza de clara de huevo a temperatura ambiente. Uso el tipo que viene en un cartón, pero también puedes usar 7 claras de huevo grandes frescas o 4 huevos grandes enteros. Y la masa a cada molde. Voy a hornear estos en un horno precalentado a 350 grados durante unos 33 a 36 minutos. Y luego, mientras se hornean, trabajamos en el glaseado de queso crema de fresa. Y el primer paso es combinar 1 taza y media o 3 barras de mantequilla sin sal con 1 taza de crema agria a temperatura ambiente, media taza de nuestra reducción de fresa, 2 cucharadas de aceite vegetal y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. También me gusta mezclarlo con un poquito de rosa. Luego agregamos 1/4 de taza de reducción de fresa a temperatura ambiente, 3 cucharadas de polvo de fresa liofilizado, que es opcional, 1 cucharadita de extracto de vainilla y media cucharadita de sal fina. Mezclamos esto a velocidad media-baja hasta que se combine. También puedes agregar un poco de colorante alimentario rosa si lo deseas. Y luego, con la batidora a una baja velocidad, vas a agregar gradualmente 6 tazas de azúcar glass. Sé que esto parece mucho, pero realmente necesitas eso para darle al glaseado la consistencia adecuada. Y una vez que las capas de pastel estén completamente rellenas, puedes sacarlas del molde y nivelarlas con un cuchillo de sierra. Ahora, las capas de pastel se hornean bastante planas, pero siempre me gusta nivelarlas. Simplemente ayuda a que el proceso de apilado sea un poco más fácil. Y ahora viene la verdadera diversión, donde armaremos el pastel. Siempre uso un poco de glaseado para ayudar a mantener la capa inferior del pastel en su lugar. Luego, agregamos aproximadamente 1 taza de nuestro glaseado sobre la capa de pastel, extendiéndolo, pero puse aproximadamente 1 taza y media de glaseado en una manga pastelera grande. Pero puedes hacer un anillo alrededor del borde del pastel para mantener el relleno de fresa en su lugar. Ahora repetimos este proceso con una segunda capa de pastel. Y nuevamente, como estamos haciendo un pastel de 3 capas con 2 capas de relleno, usas la mitad del relleno restante en esa primera capa y luego el resto en la segunda. Y si las capas de tu pastel parecen inestables o el relleno comienza a filtrarse, siempre puedes congelar el pastel en cualquier momento para ayudar a fijar esos anillos de glaseado en su lugar. Normalmente, solo espero hasta que la capa superior del pastel esté colocada, luego lo enfrío en el congelador durante unos 15 minutos o en la nevera durante 30. Y esto hace que el proceso de glaseado sea mucho más fácil. Y para empezar a enfocar un placer, no hacemos un placer de este placer, solo usamos el resto de la frosting para que lo conteste en un placer. Y luego, me gusta el look texturado, usando el dedo de una espátula. Y luego, decoré la parte superior de la boca y lo enfrié en el congelador durante unos 15 minutos o en la nevera durante 30. Y esto hace que el proceso de glaseado sea mucho más fácil. Y para simplificar las cosas, en realidad no hacemos una capa de migas en este pastel. Solo usamos el resto del glaseado para cubrirlo en una capa gruesa. Y luego me gusta agregar un aspecto de textura usando el dorso de una espátula grande. Y luego decoré la parte superior del pastel con algunas fresas frescas. Y todo junto es realmente increíblemente delicioso. Las capas del pastel son tan suaves y tiernas. Sígueme y regalarme un like.